cómo estarán las cosas cuando ya cirujanos de un hospital dicen así no se puede, así no hay forma de seguir. Y escriben un documento que puede ser de alguna forma un pequeño párrafo histórico en términos de lo que es la rebelión contra las carencias. Veamos. Los cirujanos del Hospital General Calixto García de La Habana rompieron el silencio sobre la situación de la legendaria institución médica y decidieron presentar públicamente sus quejas al gobernante Raúl Castro. En una detallada carta divulgada hoy en el sitio digital Cuba Encuentro, los médicos denunciaron irregularidades graves en la atención a los pacientes y fustigaron la situación que viene afectando la salud pública en general. El documento habla de un hospital destruido en su estructura física por su antigüedad e innumerables reparaciones de pésima calidad y pone de relieve la carencia de importantes recursos en la atención a los pacientes como consecuencia de una distribución inadecuada y gestiones insuficientes o por exceso de trabajo ante la reducción de servicios en otros centros hospitalarios. Además, los firmantes califican de deprimente las condiciones de vida de los médicos cubanos, agravadas por salarios que no les alcanzan para cubrir las necesidades básicas de un ciudadano. La carta de los cirujanos sale a la luz semanas después de un escándalo destapado en esa centenaria institución por actos de corrupción y manejos ilegales extendidos en el sistema de salud pública cubana. Cirugías plásticas, cirugías menores, tratamientos ginecológicos y hasta abortos son servicios que han comenzado a cobrarse en dólares tanto a los residentes del país como a extranjeros que viajan a Cuba con la idea de encontrar tratamientos accesibles a sus posibilidades económicas. Dos médicos me acompañan, el doctor Francisco Delgado, gracias por estar aquí con nosotros, muy buenas noches. Gracias por invitarme. El médico y activista Julio César Alfonso, ¿cómo le va? Gusto de decirle bienvenido. Gracias, Pedro. Decían recién qué médico no ha pasado por el Calixto García. ¿Qué es el Calixto García para los que no están al tanto y están mirando el programa? Es un símbolo un poco de lo que podría ser y no fue. El Calixto García es historia, ¿no? El Calixto García es un símbolo, por supuesto, es el símbolo histórico de la medicina cubana, de más de 100 años que lleva de fundada. Y todos los médicos cubanos, como tú bien has dicho, de una forma u otra han pasado, ya sea con programas de estudio, de trabajo, de alguna forma por este hospital, ¿no? Que es para nosotros un símbolo, ¿no? Nuestro, y es muy triste, ¿no? Que estas cosas estén pasando justamente en Calixto García. Lo sabemos ya de antemano, ¿no? Que esto viene ocurriendo y es muy sabido que esto va a ir agravándose. Y yo te diría que el peligro mayor que hay en estos momentos no es ya lo que venimos anunciando hace tanto, que es el deterioro físico y de la infraestructura del sistema de salud cubano, sino el deterioro a la atención del personal de salud, a los médicos, a su salario, a su bienestar. Esto es un peligro bien grave, porque este personal trabajando en estas condiciones va en un detrimento total para la atención de los pacientes dentro de Cuba y es muy peligroso para la salud de ellos. Doctor Delgado, pese a su corta edad, usted visitó el hospital unos cuantos años atrás. Sí, yo diría que por los 70. En su momento, ¿era un lugar que usted pudiera decir, como se habla en la propaganda, competitivo a nivel internacional? Sí, bueno, vamos a decir que era el mejor hospital de La Habana y de Cuba. Y inclusive estaban los mejores, en las especialidades que se concentraban allí. Casi todos los mejores cirujanos, clínicos y de diferentes especialidades iban ahí. Yo, que hacía medicina interna, pues iba a estar con ellos y varias veces estuve en un hospital que, aunque era viejo, tenía esa magia, ¿no? del lugar antiguo, pero se mantenía todavía conservado porque todavía pues no habían tantos años de revolución y el nivel docente, yo asistí inclusive a clínicas patológicas allí y el nivel docente era muy bueno en aquella época. Esto fue disminuyendo como muchas cosas allá en Cuba y además no solo la parte de la calidad médica y de la docencia, sino también de la infraestructura, como es decir, de la parte de la construcción, en general todo. Inclusive los médicos ahora, lo interesante de esto es que los médicos ahora han tenido ese valor de llegar a públicamente exponer esta situación, estas quejas, que antes no, siempre el médico muchas veces nos sentíamos a veces un poco golpeados, porque el médico allá, en un hospital el que más trabajaba era el médico. Nosotros hacíamos 24 horas de guardia y seguíamos
trabajando el otro día sin descansar, otra jornada de 8 horas más. Y uno se quejaba y los demás, en cambio, otros tipos de trabajo dentro del hospital no era así. Y siempre los médicos se quejaban, pero ahora parece que se están quejando públicamente. Con lo que trabaja usted con médicos que recién han llegado de Cuba, ¿se están arriesgando a mucho estos cirujanos? Sí, vos te repito que el área de cirugía, el departamento de cirugía de Calixto García siempre ha sido un departamento histórico, ¿no? Y muy fuerte, porque casi todas las emergencias fuertes de cirugía de politrauma de la ciudad de La Habana son dirigidas a la emergencia de Calixto García. Y estaba yo leyendo justamente en esta carta de estos médicos que una de las cosas que está muy peligroso es que incluso las cirugías de emergencia tienen que ser programadas y a veces demoran hasta 24 horas para ser efectuadas. Esto es una cosa bien delicada, eso no ocurre en ninguna parte del mundo, en los países más pobres del mundo no ocurre, y esto es un peligro bien grave, te repito, para la salud de los pacientes. Ya no estamos hablando solamente de la ruina de la infraestructura del sistema de salud cubano, estamos hablando que el personal capacitado para hacer este tipo de labor está totalmente disgustado al punto que ha llegado, ¿no?, a tener el valor, ¿no?, de hacer esta denuncia directamente, y esto es una cosa bien seria, ¿no?, que va en detrimento. Que puede tener repercusiones muy graves. Por cierto, en el mundo de los contrastes, del otro lado del planeta, en Qatar, los invito a que vean unas imágenes de médicos cubanos que están trabajando en un hospital que parece que fuera de otro siglo comparado con el Calixto García, por ejemplo, ¿no? Son imágenes que hablan de instalaciones de primer nivel. Este es un hospital que básicamente todos son médicos cubanos, y en este caso son cientos, casi medio millar, los cubanos que han viajado de la isla a Qatar. Hace muy buen negocio el gobierno alquilando profesionales. El hospital tiene instalaciones de última onda. Me imagino que para muchos médicos cubanos no debe ser habitual tener que trabajar en un ambiente de estos, pero también debe ser un privilegio cuando se tienen equipos de estos, por ejemplo, de resonancia magnética de última generación. Exacto. Y en Cuba, al cubano, no al que viene del exterior, tiene que llevar hasta las sábanas a veces para internarse. Bueno, y el Calixto tiene una particularidad, que el Calixto es un hospital, como bien dicen estos médicos, plano, es decir, no es un hospital que está concebido con la arquitectura actual de los hospitales. Son por pabellones, los pabellones están separados de otros. Si está lloviendo y los médicos tienen que trasladarse de un lado a otro, tienen que estar bajo la lluvia, como ellos mismos dicen, ¿no?, porque son pabellones separados, y hay a veces áreas bien grandes de terreno para llegar de un pabellón a otro. Es como un pueblo, hay calles. Sí, hay calles dentro del Calixto. Sí, es un hospital horizontal, como yo dije, un hospital muy plano. No tiene como los hospitales actuales que tienen una infraestructura interna. Esto tú tienes que salir fuera de un pabellón a otro y moverte. Esto agudeza aún más el problema. Un detalle muy interesante, porque uno piensa, caramba, si estamos hablando de algunos de los cirujanos más prestigiosos del país, los que trabajan en el Calixto García, tampoco al régimen le conviene mucho ponerse a tomar medidas contra gente que haría que, si no está, deteriorara más la calidad de los servicios. Y ahora hay menos personal, porque la mayor parte del personal médico es exportado a otros países con toda esta cuestión de este negocio lucrativo que tiene el gobierno cubano de esta exportación. Un gran gusto.